Buenas tardes, señoras y señores. Continuamos a tiempo con nuestro cuarto congreso anual de la Asociación Colombo-Alemana de Juristas y con la próxima ponencia del día de hoy de Mauricio Duarte Alemán. Mauricio Duarte Alemán es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Después realizó una maestría en Derecho en la Universidad de Kiel, en Alemania, en mi universidad, y en el momento está realizando estudios de doctorado, igualmente en la Universidad de Kiel, en mi departamento en la Universidad de Kiel, y él habla hoy sobre el tema de la tributación del establecimiento permanente digital en Alemania. Bien, gracias, profesor Sturba, Gabriel, invitados, invitadas, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es bien interesante y que lleva bastante tiempo en el escenario internacional, y es el tema del establecimiento permanente digital. Lo quise primero sectorizar hacia Alemania, pero vamos a hacer un recorrido internacional pasando por lo que pasaba por la OCDE, la Unión Europea, y después aterrizando un poco a lo que va a pasar aquí o lo que está pasando en Colombia. Bien, esta es la agenda que propongo para el día de hoy. Como les conté, vamos a hacer un panorama del concepto de establecimiento permanente en Alemania sin el elemento digital, primero que todo. Después vamos a hablar del establecimiento permanente en el escenario internacional, con especial énfasis en la OCDE y los desarrollos que se han dado con unos países específicos. Y por último, vamos a ver qué esto pasó en la Unión Europea y también las implicaciones que ha tenido esto pues para Colombia. Bien, para comenzar a hablar del del establecimiento de comercio permanente, tenemos que hablar del del apartado 12 del Estatuto Tributario Alemán, el cual nos indica qué es exactamente un establecimiento permanente de comercio en Alemania. Entonces nos dice que es un establecimiento de comercio, es toda instalación o local comercial fijo que sirve para las actividades de una empresa en particular. Según el legislador, se consideran establecimientos de comercio permanente los siguientes ejemplos. Entonces, nos dice que el lugar de gestión, las sucursales, las oficinas, los despachos, las fábricas y talleres, los almacenes, las oficinas de compra y venta, también como las minas, canteras u otros emplazamientos fijos, progresivos o flotantes para la extracción de recursos minerales. Por último, también la construcción o montaje. Esto es algo particular, porque en nuestra legislación pues no hay un desarrollo como tan específico de este concepto, especialmente en la construcción o montaje, porque nos habla que es incluida la construcción o montaje progresivo o flotante, si la construcción o instalación individual o una de varias obras de construcción o montaje realizadas simultáneamente, o varias obras de construcción o montaje realizadas sucesivamente y sin interrupción de más de 6 meses. Eso quiere decir que tiene también un carácter de permanencia en los negocios. Sobra decir que la definición no es exhaustiva, que la definición ya tiene algunos años. Entonces, partiendo de esta definición, hagamos un pequeño análisis. En este orden de ideas tenemos que la definición tiene un concepto de jurisdicción local, en el cual quiere simplemente aplicar el impuesto sobre las actividades económicas y anclarlo a un espacio físico, a una ciudad, a un municipio, a una municipalidad, para poder cobrar este impuesto. También vemos que dentro de estas características, el establecimiento permanente necesita un periodo mínimo de tiempo para existir, y los negocios como tal tienen que estar también anclados a este objetivo central. Pero específicamente hablamos que el espacio físico es lo que va a determinar que exista este establecimiento permanente en Alemania. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de la tributación del establecimiento permanente en Alemania. Entonces, la tributación de este es específicamente la tributación del apartado 12 del Abgabeordnung, que es el Estatuto Tributario Alemán. El impuesto sobre las actividades económicas sería, digamos, no una traducción
uno a uno porque ninguna traducción es específicamente completa, pero podría ser algo que se acerque. El recaudador, como ya lo dije, está aquí en la pirámide o en la base, que serían las municipalidades, y va subiendo, puede subir hasta la ciudad. Hay unas cuotas y eso se maneja y se lleva ya pues a lo que es el gobierno federal alemán. Bien, el recaudador serían entonces los ayuntamientos o los municipios o también las ciudades. Después de que tenemos el recaudador, pues ya aparece el sujeto pasivo. El sujeto pasivo serían los establecimientos mercantiles, específicamente los establecimientos mercantiles que puedan fundar o que por sus capacidades o por la permanencia en el tiempo tengan ese establecimiento permanente a efectos del ejercicio de la actividad. ¿Sí? Entonces, ese sujeto pasivo puede ser el señor que abre una empresa al lado de la casa, entonces va y le paga los impuestos a esa municipalidad que está cerca de su casa, y ya van a comenzar a llegar algunas particularidades. El hecho generador, entonces, es, como ya lo dije, toda actividad empresarial permanente. Tiene que tener una vocación permanente porque no es lo mismo una persona que sale de pronto un fin de semana a vender algo y no puede fundar esta figura del establecimiento permanente, ¿no? No existe como esa vocación de permanencia en el tiempo. La base imponible, que es de donde se va a sustraer el impuesto, sería las ganancias aumentadas y disminuidas según el parágrafo 7 y 9 de esta ley. Esto ya es un poco más técnico, entonces en áreas del tiempo lo vamos a dejar hasta ahí, pero es importante simplemente entender cómo funciona esa figura en Alemania y cómo nació y hacia dónde se mueve. Bien, este impuesto varía dependiendo de dónde se encuentre el establecimiento permanente. Puede variar del 7 al 17% de los ingresos comerciales, dependiendo pues, de la municipalidad en donde se encuentre. Y hay un dato curioso, y es que también hay lugares en los que por su reacción al desarrollo y a la inversión puede llegar a tener una recaudación del 900%, que la tasa sería del 31.5%, es bastante alto, ¿sí? En correlación con otros impuestos que también recaen sobre las actividades comerciales, sería algo pues que es bastante alto. El impuesto se puede fragmentar en términos de que si hay diferentes establecimientos permanentes en Alemania, entonces cada municipalidad o cada ciudad va a tener una parte de esas ganancias, entonces va a fiscalizar ese sector. Bien, esto sería espectacular y hasta aquí terminaría mi intervención. Si estuviésemos unos 40 años antes, no hubiese llegado al Internet y no hubiese llegado a la globalización en los efectos y en las magnitudes en las que llegó. Ahora bien, como estamos hablando de una figura que se mueve y que puede ser transfronteriza, vamos a hablar de lo que se ha hecho a nivel internacional en esta segunda parte de la presentación. Voy a hablar un poco del trabajo de actualización que ha hecho la organización OCDE, Organización Mundial del Comercio, y voy a hablar un poco de lo que es los principios del comercio electrónico. ¿Sí? Ya para el año 2001 se comenzó a decir, bueno, es muy importante que se vea lo que está pasando en el escenario internacional respecto a todo este tipo de movidas. Los negocios están fluctuando, las personas pueden hacer negocios mucho más fáciles, y se generaron los principios de Ottawa, en la cual se dijo hay que ampliar el concepto del establecimiento permanente digital, uniéndole, por ejemplo, conceptos como el hardware, el software, y también lo que sería formando una triada con el e-commerce. Esto en principio fue muy interesante porque permitió pensar que el establecimiento permanente se iba a vincular de una vez con el establecimiento digital permanente, pero pues estaba muy incipiente y aparecieron muchos problemas, ¿sí? Específicamente porque el factor decisivo para poder existir o para poder determinar en dónde se estaba generando o vinculando un negocio, pues es la dirección IP. Y esta dirección IP en esa época era un poco difícil de rastrear. Bien. También dijeron que se podía anclar tal vez al hardware, porque igual el hardware está en un edificio especial o en un lugar o en un centro de cómputo, pero pues lo importante no es el hardware sino el software, porque el software es el que maneja el negocio o es el que permite que se realice la actividad económica. Entonces fue un poco tedioso y esto se quedó como en más retos y en más preguntas. Bien. El segundo trabajo de actualización de la OCDE se dio con base en el proyecto BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, que es simplemente un proyecto que se realizó
más o menos hace aproximadamente como 8 años, tuvo su gendarme y tuvo un pilar muy importante que fue la entrada de la digitalización a los negocios. Y se comenzó a hablar de todas las tecnologías de la información, de cómo esto había cambiado la forma en la que las personas están realizando sus negocios, de qué manera todas estas ganancias estaban cambiando de un lugar a otro hacia países que tal vez no tienen una fiscalización muy alta. Y esto generó pues que se establecieran nuevas líneas en cuanto a la fiscalidad y a las características digitales. Especialmente se habló del establecimiento permanente digital ya como concepto. Sí, ya no fue más como no ampliemos el concepto que teníamos antes, sino ya intentemos abrir uno. Dentro de este marco, dentro de este proyecto, habían 15 puntos. No los voy a tocar todos porque cada uno tiene un desarrollo diferente, pero el punto de acción número 1, que era el referente a la economía digital, es el que más nos importa en este momento, porque es el que dio algunas características para poder anclar el término del establecimiento digital permanente a la economía. Nos habló de la movilidad de activos, activos intangibles, por supuesto, porque un día puedes tener acá una idea que la puedes propagar en otro país y va a generar muchos ingresos. Movilidad de usuarios, porque los usuarios ya no están simplemente yendo a un local físico y comprando un servicio, sino pueden estar desde su computadora en cualquier parte generando clics, generando dinero, generando también valor agregado, y también una movilidad en cuanto a las funciones, porque las personas que estaban encargadas del negocio se podían mover de un lugar a otro, no solamente en el tiempo y en el espacio, sino en la jerarquía del negocio. También habló del enfoque en datos, que era algo nuevo para la época porque no se había hablado de esto. Habló también del efecto de red que puede llegar a tener un negocio, y también comenzó a hablar de los modelos de negocio multilaterales en los que se expanden, digamos, no solamente como franquicias, sino como lo que ha pasado un poco con las redes sociales, creando también una tendencia al monopolio y al oligopolio, y también de la volatilidad de las inversiones y también de todo este tipo de características de las que he venido pues hablando. Bien, este fue como como la parte incipiente para la tributación de la economía digital. Ahora bien, el siguiente punto que se trató es el punto de acción 7, en el cual se hablaba que no todos los estados tenían la capacidad de tributar el valor agregado que se generaba en sus estados. Y esto generaba como muchos problemas y muchas rencillas, porque no se sabía, bueno, pero este establecimiento de comercio está allá y generó unas ganancias, pero está más vinculado a otro lugar, también paga impuestos allá. Y esto había muchas ventajas para decir, bueno, pero no podemos también abrir o enmarcar un establecimiento de comercio o un establecimiento permanente en términos tributarios en 2 países y pagar impuestos al mismo tiempo. Lo que más adelante llevaría a una recomendación de la OCDE y se haría otro tipo de arreglo del que vamos a hablar un poco más adelante. Este ya más como en el orden de evitar la existencia de un establecimiento permanente, pero también es importante a la hora de hablar del establecimiento de comercio permanente digital, porque lo que se hizo en Ottawa entonces se va a ver reflejado más adelante. Listo. Hasta ahí creo que sería esta primera parte sobre el segundo trabajo de actualización de la OCDE. Me queda una pequeña cosa y es una recomendación final, y es que el establecimiento permanente virtual apareció con una presencia económica significativa y hablaron del Digital Factors, que nos dijeron en ese momento, bueno, la economía se está moviendo hacia qué lado, hacia el lado de que todo se está volviendo digital, los modelos de negocios se están cambiando y tenemos que mirar hacia qué lado se está moviendo el dinero. ¿Cómo lo rastreamos? Comenzaron a hablar, bueno, si tiene un nombre de dominio local, si tiene una plataforma digital local, si tiene opciones de pago locales, si tiene un volumen de usuario puntual que esté en ese lugar, y si tiene un número de contratos celebrados y datos recopilados de ese lugar, pues es un poco obvio que está habiendo una actividad financiera en ese lugar. Comenzaron a hablar de esto, y esto va a ser importante más adelante, porque va a ser también la base de algunos movimientos en la Unión Europea, de los cuales ya vamos a hablar. Bien. Como bien lo dije, en el punto 7 y más adelante con estas recomendaciones de los BEPS, en el año 2017 se creó el modelo de convenio tributario sobre la renta y sobre el patrimonio. ¿Sí? Esto fue muy importante porque
puso en el escenario internacional un concepto internacional, valga la redundancia, del establecimiento permanente sin umbral digital, pero ya hay uno, digamos, en ese sentido. Pero hay algo muy curioso, y es que si lo leemos tal cual como está ahí especificado, nos dice: a efectos de este convenio, el término establecimiento permanente significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad. Y taxativamente nos muestra: el término establecimiento permanente es las sedes de dirección, las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, las minas, etc. ¿Qué pasó? Esto era algo que ya teníamos prácticamente visto en Alemania. Lo que hicieron fue coger el artículo 12 del Estatuto Tributario Alemán y pegarlo en este modelo de convenio tributario. Le hicieron una pequeña modificación, pero esa es una gran crítica que se viene haciendo desde Alemania, ¿sí? Se dice que es algo nuevo, pero de pronto no es tan nuevo como parece. Bien. Ahí. Sí, exacto. Este es el que viene de Alemania. Como lo dije, entonces, instalación de local de comercio fijo que sirva a las actividades de una empresa. En el otro lado está exactamente, prácticamente lo mismo. Y la especificación taxativa es lugar de la gestión, sucursales, oficinas, despachos, fábricas o talleres. Y es prácticamente lo mismo que está en el ámbito internacional. Bien. Después de esto, como les había dicho, habían estas rencillas para saber quién se quedaba con los tributos y quién estaba tal vez facultado para poder hacerse cargo de estos cobros. Entonces el artículo 7 estableció que en el caso que nos ocupa, en el que las empresas operan a través de las fronteras y varios países compiten por la tributación, los convenios de doble imposición suponen, en virtud del artículo 7, para la atribución del derecho a tributar, que los beneficios solo se pueden gravar en el estado de residencia. Sin embargo, si la empresa ejerce su actividad en otro estado, el denominado estado de la fuente, a través de un establecimiento permanente situado en él, también puede generar un hecho, puede también hacer un hecho generador, del cual puede generarse una tributación. Pero, en este orden de ideas, esto dirimió ese conflicto y ya los estados simplemente tienen que hacer omigar esta norma. Y obviamente si la tributación es muy compleja, pues ya se puede hacer, digamos, este orden del recaudo. ¿Sí? La siguiente parte, que también es parte del artículo 5, en el cual se establece la definición del establecimiento de comercio permanente. Perdón, sí, ya, esa es la siguiente. Nos habla también un poco de como un escenario que sería como un catálogo negativo de lo que no configuraría un establecimiento permanente para efectos de tributación. Y aquí tengo que volverme a los principios de Ottawa, porque en Ottawa se logró decir, bueno, el hardware, el software y todas estas actividades que tal vez puedan ser parte del negocio como tal, pero que no se lleguen a desdibujar en el modelo de negocio. Y lo que hizo este artículo fue prácticamente decir, estas son actividades accesorias, entonces tampoco puede generarse que en el escenario internacional se constituya este establecimiento permanente para efectos tributarios. Entonces, lo que hicieron en Ottawa fue decir, tenemos estas características, lo llevaron a un plano más grande en el 2015 con el plan BEPS, y ahora aquí lo que hicieron fue, con los piecitos borraron, lo que hicieron en Ottawa en el 2015. Esto generó también un poco de escollo en la comunidad internacional, porque volvió a abrir la puerta a que todo fuese y nada fuese. Entonces, a raíz de esto, el escenario de la Unión Europea comenzó a manejar el tema con dos directivas que se crearon para poder establecer si se iba a fiscalizar por medio de un impuesto o si iba a ser, digamos, una solución a este problema de carácter permanente. Estas dos directivas, que son la directiva del 21 de marzo de 2018, por la que se establecen normas relativas a la fiscalidad de las empresas con una presencia digital significativa, esta es la solución a largo plazo, y la segunda, que es relativa al sistema común del impuesto sobre los servicios digitales, son como el gendarme de toda esta discusión y de cómo se va a llevar y hacia qué lado se va a llevar el establecimiento de comercio permanente digital. Bien, entonces,
Voy a hablar primero de la decisión a largo, no, de la solución a largo plazo, en la cual el objetivo pues, de esta directiva es crear un impuesto, no crear, sino soportarlo sobre el impuesto sobre las sociedades de cada estado. El impuesto sobre las sociedades en Alemania creo que está alrededor del 15%, y con el impuesto a las actividades comerciales sube al 30, más o menos al 33%. Entonces, en ese orden de ideas, lo que querían era mirar si en todos los estados de la Unión Europea se podía, con esta materia, solucionar el problema. Ya lo vamos a ver. Y para esto anclaron la presencia digital significativa como un elemento que podría generar y podría fundar el establecimiento permanente de comercio, perdón, digital. El sujeto pasivo entonces serían todas las entidades, dependientes del lugar en que tenga su domicilio, a efectos del impuesto sobre sociedades, ya sea en un estado miembro o en un tercer país. Esto obviamente teniendo en cuenta los convenios de doble tributación. Bien. Entonces, ¿qué es la presencia digital significativa? Tenemos que la presencia digital significativa necesita unos ingresos mayores a 7.000 millones de euros, que es una suma bastante apreciable, más de 100.000 usuarios, y una volatilidad en contratos que tiene que ser más de 3.000 también. Cuando estos requisitos se cumplen, entonces estamos en presencia de un establecimiento con una presencia digital significativa, lo cual volvería o fundaría un establecimiento permanente en términos tributarios. Y ahí se bajaría la tributación y se podría cobrar de acuerdo al país, de acuerdo a la legislación, el impuesto sobre las sociedades, el impuesto a las corporaciones y el impuesto sobre las actividades económicas. Bien, la segunda propuesta de directiva del Consejo es, digamos, la solución a corto plazo, la cual su objetivo era simplemente crear un impuesto sobre los servicios digitales. Esta fue una idea que tuvo muchas críticas, porque un impuesto sobre los servicios digitales era un poco complicado en términos de competitividad para los estados, en términos de decir si era recaudable, si se podía descontar también de lo que generaba o de los otros impuestos que tenían las empresas. Entonces tuvo algunas consideraciones bien fuertes por parte de la comunidad europea. El sujeto pasivo vendría a ser la entidad que cumpliera las dos siguientes condiciones. Serían ingresos mundiales comunicados en relación con el ejercicio financiero considerado mayor a 750.000 millones de euros. Esa cláusula, pues, por ejemplo, tiene nombre propio, ¿no? Puede ser Amazon, puede ser Google, puede ser YouTube, porque pues, hay muchas empresas que manejan un volumen en un ejercicio financiero tan alto. Y los ingresos imponibles que haya obtenido dentro de la Unión Europea, dentro de ese mismo ejercicio financiero, tenían que ser de mínimo 50 millones de euros. Bien, este impuesto fue como la solución a corto plazo, como estoy diciendo, y tuvo algunas críticas. Los ingresos imponibles, entonces, de donde se emanaría el impuesto, vendrían de una interfaz digital de publicidad dirigida que podría ser, por ejemplo, un buscador, Google, Bing o cualquiera de ellos que estuviesen la capacidad de también vender publicidad. También una interfaz digital multifacética que le permitiese a los usuarios interactuar, por ejemplo, Airbnb o alguna plataforma en la que los usuarios también pudiesen recibir servicios subyacentes como eBay o alguna de estas, y la transmisión de los datos recopilados acerca de los usuarios, lo que se conoce como análisis de datos y venta y compra de datos. Esas serían como las fuentes de donde se podría hacer o se podrían buscar los ingresos imponibles para el impuesto. Bien. El lugar de imposición, entonces, ese es un problema gigante porque se tendría que mirar que el usuario realizó la operación por medio de un servicio como la IP, lo cual, como es bien común para todos, pues se puede cambiar y no puede estar en cualquier parte. Entonces, los servicios de geolocalización es un escenario difícil en el escenario tributario porque no se sabe si la persona está en ese momento realmente ahí o se está utilizando, no sé, un broker para poder acceder a los servicios desde otro lugar. El impuesto en sí sería del 3% y se aplicaría a la base gravable de la que hablamos anteriormente, que es estas interfaces, ¿no? Hasta ahí, digamos, como la solución que le dio la Unión Europea
al problema. Y en aras de cuidar el tiempo, voy a hablar un poco como de, mejor dicho, me voy a volcar otra vez al país del café y voy a hablar, no, perdón, me faltó una cosita, y es el cálculo político que no hicieron, ¿no? Entonces, bueno, la acogida de la propuesta de la directiva fue en general buena, pero después de la presentación de la propuesta, varios estados dijeron, ok, lo podemos aplicar, vamos a ver qué pasa, pero en el caso, por ejemplo, de Alemania, lo buscaron y lo vieron inconveniente. Francia, por su parte, lo impuso, pero después comenzaron ahí unas tensiones comerciales interesantes con Estados Unidos y lo quitaron. Por su parte, lo que es Reino Unido, que era en esa época todavía parte de la Unión Europea, Italia y España, pues ellos sí lo implementaron y todavía lo tienen vigente. Bien, ahora sí me traslado al país del café. Entonces, ¿a qué viene todo esto? ¿Qué ha pasado en Colombia? Resulta que con esta nueva reforma tributaria ya se habla en Colombia de la presencia económica significativa, que es el artículo 23 del Estatuto Tributario Nuevo, que entrará en vigencia el próximo año. Es prácticamente la copia de la segunda, de la segunda directiva del Consejo, de la propuesta de directiva del Consejo de la Unión Europea, porque como vemos, la persona responsable, entonces, ¿quiénes son? Los no residentes, las personas naturales y las personas jurídicas con presencia económica significativa en Colombia. ¿Quién graba los ingresos? Pues bueno, el Estado, obviamente, y de los ingresos provenientes de venta y prestación de servicios. Bueno, la vigencia, como dije, es a partir del próximo año, pero lo interesante es porque es prácticamente la misma tabla, pero adaptada al caso colombiano. Entonces, tenemos el presupuesto legal de que si alguien quiere configurar esa presencia económica significativa, tiene que mantener una interacción deliberada y sistemática con clientes en Colombia y obtener ingresos brutos de 31.300 VT, que son más o menos como 1.300 millones de pesos, más o menos, que pues para una empresa grande no es tanto, ¿sí? Y hay una presunción que es muy importante, a mí me parece muy importante también, y es que así una interacción con tantas personas o una deliberada sistemática de interacción de clientes en Colombia, si tiene más de 300.000 o el despliegue de interacciones desde más de 300.000 clientes en Colombia y tiene la posibilidad de que le paguen en pesos, ya se configura el primer presupuesto. Entonces, solo falta que facture y ya está, mejor dicho, dentro de este postulado tributario. Los servicios digitales de los cuales desprende o se va a desprender esta tributación es de la publicidad online, de los contenidos digitales, de la transmisión libre, de la monetización digital, de los suscriptores digitales, bueno, en fin, todo esto es prácticamente lo mismo de lo que hablamos en las anteriores dinámicas de la Unión Europea y la tarifa es sobre los ingresos brutos del 3%. Entonces es prácticamente la copia de lo que hicieron en Europa de la solución a corto plazo. Ahora hay que mirar qué efectos va a tener esto en el próximo año y si se va a poder implementar y pues obviamente todo lo que el desarrollo que se va a venir dando porque esto se va a comenzar a tributar desde el próximo año. Supongo que va a haber muchos problemas porque está un poco complicado. Hay unas personas que dicen que se puede hacer de forma declarada, otras que dicen que hay que hacerlo por medio del RUT, que se puede hacer automáticamente en el momento en el que uno haga la transacción por internet, etcétera. Entonces va a estar un poco complicado. Bien, conclusiones. El pilar 1 de la OCDE, como lo vimos, ha logrado, mejor dicho, que la corrección de la erosión de la base impositiva, especialmente en los escenarios de la economía digital, traspase fronteras no solamente en Europa, en Asia y también en América Latina. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque de ahí también se desprenden algunas políticas, no solamente en este aspecto de la OCDE, sino de mercados financieros y también del Banco Mundial. El impuesto digital ha sido muy criticado por ser una solución a corto plazo, por grabar la economía digital. Esa es la crítica europea, pero vemos que acá en Colombia la implementaron en el estatuto tributario. Entonces vamos a ver qué efectos va a tener. Y me parece que la conclusión más grande es que el concepto de establecimiento permanente digital ha tomado mucha fuerza, hay que ponerle mucho cuidado. Y también me parece que si se llegase a formar un entorno en el cual este concepto con un mayor abarque y unos desarrollos tecnológicos más importantes se aplicara, se podría lograr una mayor armonía a nivel internacional de la fiscalización y el recaudo de esos impuestos.
Y esto sería todo por hoy. Muchas gracias por haber pasado el tiempo. Muchísimas gracias a Mauricio Duarte por esta muy interesante intervención sobre este tema muy actual de derecho tributario. ¿Hay preguntas de parte de los participantes? Gabriel Loreto. Sí. Mauricio, muchísimas gracias por esa excelente exposición. Yo tengo de pronto algunos comentarios y de pronto preguntar un poco sobre la posición y cómo lo debería abordar el derecho tributario. La siguiente cuestión. En algunos casos, las plataformas digitales pueden llegar a tener el método de pago directamente ligado a una cuenta en el extranjero, pero hablamos de los paraísos fiscales, en este caso, o los que en algunos casos se han denominado paraísos fiscales, sin importar que la persona que finalmente está prestando el servicio o la persona que está de alguna manera, estamos hablando de un call center, está en otra parte, pero la plataforma de pago está en un tercer país que puede ser paraíso fiscal. ¿Cómo hacer entonces los países que están alineados con la OCDE para que efectivamente se pueda controlar? Porque al final lo que se busca es una tributación que es el aporte que deben hacer todas las personas para el funcionamiento de la sociedad, pero ¿cómo hacer entonces para lograr también atraer esos denominados paraísos fiscales? No solo países, sino estados también que están dentro de algunos estados, ejemplo de Delaware, por ejemplo. Okay. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que yo partiría la pregunta que son varias en dos. ¿Sí? Primero aterricemos al Estado colombiano. Entonces el Estado colombiano sacó su ley y ahí nos dice simplemente, ¿tienes un método de pago en pesos colombianos? Ya. ¿Sí? ¿Tienes una interacción con personas mayor a X cantidad? Ya. ¿Configuraste el presupuesto? ¿Pagaste impuesto en Colombia? Así tengas las cuentas en, no sé, en las Islas Caimán o en donde quieras. ¿Sí? Esa sería como la primera respuesta a la pregunta que la dividí en dos. Ahora bien, ese tema de que estás hablando de los paraísos fiscales es un tema muy difícil y muy importante, ¿sí? Y ahí hay muchos intereses de por medio. Entonces siempre lo han mirado como con pinzas, ¿no? Por ejemplo, uno mira a Estados Unidos y uno dice, uy, me van a poner impuestos a todas las industrias de la tecnología, mejor dicho, ese impuesto debería llamarse impuesto Silicon Valley, por ejemplo, ¿sí? Pero desde hace un tiempo se ha comenzado a hablar, después de todos estos avances y todos estos, digamos, conceptos del derecho, de un impuesto mínimo global, que es de lo que se está hablando en este momento, para poder, digamos, hacer una equivalencia y equilibrar el tema de la tributación. Esa es una idea que viene del pilar 2 del proyecto PEPS y es más o menos el 15%. Hacia ese lado van. De hecho, en Alemania ya se está comenzando a hablar de este impuesto también, el 15%, es relativamente nuevo, y hace poco una declaración también de 180, de 100 algo de países, perdón, del que decían, ok, sí, tenemos que ponerle más acento a esto, porque realmente la transferencia de dinero hacia países que tienen una carga tributaria más pequeña y por ahí por donde se filtran los recursos es muy grande. Entonces yo creo que esa sería como un poco una respuesta. Obviamente el tema es muy grande, pero una respuesta un poco como corta a esa pregunta. Gracias. Y solo para preguntar otra cosa, en el caso colombiano, entonces, el simple cambio de moneda, ya no lo pongo en pesos, sino la persona, vamos a poner el ejemplo, profesor curso de alemán, tiene plataforma para cursos, pero ya no lo pongo en moneda colombiana, sino que lo pongo el pago a través del método que yo quiera, lo pongo en USD. Simplemente con ese hecho ya no sería sujeto de tributación. No, o sea, hay que mirar la ley un poco más específicamente, ¿sí? Porque ese es uno de los presupuestos. El otro presupuesto es el volumen de facturación, ¿sí? O sea, yo creo que este impuesto no va dirigido al señor que hace un tutorial sobre cosa o a un influencer que maneje 200.000 interacciones, ¿sí? Yo creo que esto va más a las plataformas grandes. Las plataformas grandes, exactamente, de aprendizaje de idiomas, que ahora lo vemos que se están multiplicando de diferentes formas. Sí, yo creo que, como digo, este impuesto yo creo que va a dar mucho de qué hablar, específicamente porque todos nos estamos moviendo hacia ese escenario, pero por ahora, con lo que dice la ley, hay que cumplir los presupuestos de los cuales, digamos, yo hablé aquí.
¿sí? Que sería mantener una interacción deliberada y sistemática con los clientes en Colombia, y aparte de eso, tener frutos de 31.300 QLT, que son más o menos como 1.300 millones de pesos, ¿sí? O sea, estás asesorando, tienes ingresos, tienes que decir que tenemos que mirar qué va a pasar con este impuesto y ponerle cuidado. Si no, pues simplemente, pero esos son los presupuestos. Hay que tener también cuidado con la presunción, pero yo creo que la presunción va hacia otro tipo y otro sector de precios. Bien. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Entonces, una pregunta de mi parte. Este concepto, o pues en general el problema de la imposición de la economía digital, es algo que es un tema muy importante desde ya hace 10 años o así. Y hay diferentes conceptos. Un concepto es este impuesto digital. Me parece que Colombia ahora introdujo algo parecido que no sabía, es una sorpresa para mí, porque en Europa eso era solo un modelo de transición hasta este impuesto mínimo que ahora tenemos en la Unión Europea. Y además había este concepto de establecimiento digital, y eso era un concepto que se integró muy bien en la normativa ya existente. Y eso siempre era el concepto que a mí me pareció el mejor concepto, el concepto más fácil a integrar en la normativa existente. ¿Qué es tu opinión? ¿Se puede, después de introducir en la Unión Europea este impuesto mínimo, en Colombia, otros países, el impuesto digital, hay todavía espacio para este concepto del establecimiento digital? ¿En Colombia o en Europa? En general. Okay. Bueno, es que hay que mirar varias cosas con pinzas, ¿no? La primera, por ejemplo, si vamos a introducir este impuesto en el orden de ideas de que se vaya el impuesto a las sociedades, que sería la solución larga, ¿sí? Entonces, sería muchísimo más fácil de calcular, por ejemplo, en Alemania, ¿sí? Porque se podrían hacer las cuentas y mirar si se suma, se resta, y además también porque esa propuesta de directiva no solamente trae cargas, sino también trae alivios, porque es que la tecnología no solamente genera ganancias, sino también genera investigación, genera puestos de trabajo, genera otro tipo de incentivos. Entonces, en ese orden de ideas, mi respuesta para Alemania sería que es mejor aplicar la primera directiva, o sea, no la directiva de transición, sino la directiva que incluye como la actualización del Economieversorgungssteuer y la implementación de todos estos tipos de impuestos, de este tipo particular de impuestos, con el anclaje al establecimiento de comercio no permanente digital. En el tema colombiano, yo creo que es más complicado, porque aquí ya mandaron ese impuesto. Entonces, a mí me parece que nuestro sistema jurídico a veces es un poco como un ensayo y error, ¿sí? Entonces van personas que estudian en algún país, dependiendo su afinidad o su preferencia o su capacidad idiomática, y dicen, ay, tan linda esta figura jurídica, entonces traigámonos el arbitraje, ¿sí? O traigámonos cualquier cosa que queramos. Y resulta que las reglas de comportamiento social de, por ejemplo, un país que le fascina el arbitraje como, no sé, Inglaterra, Reino Unido, es muy diferente a lo que pasa acá, ¿sí? Entonces yo creo que ya con este impuesto, que es a mi juicio muchísimo más fácil de calcular que la solución que se podría dar en Alemania, creo que de pronto habría que mirar qué desarrollo se va a dar, ¿sí? Porque acá yo nunca había escuchado que alguien hablara, por ejemplo, de la presencia de un establecimiento permanente en términos tributarios y menos digitales, ¿sí? Yo estuve también mirando el tema y no hay muchas personas que hayan hablado, de hecho creo que nadie ha hablado de eso, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil coger y decir, bueno, estos son los servicios digitales, pongámosles un impuesto y ya, ¿sí? También porque los métodos de
la carga imponible hacia las empresas y de cómo se pueden tal vez llegar a quitar las subvenciones es diferente a lo que pasa en Alemania. Entonces, en ese orden de ideas, creo que a mí me parece que este impuesto de pronto funcionaría mejor que la otra solución que se da, porque sería un nuevo concepto y ahí volvemos al mismo tema del que estamos hablando. Ahora bien, en el entorno de la Unión Europea, pues eso es muy colorido, ¿no? Por ejemplo, España ya dijo, no, yo ya me quedo con mi impuesto, ¿sí? Si eso le generó o le quitó ventajas competitivas, pues ya es tema de ellos. Lo mismo Italia, lo mismo el Reino Unido, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de Francia, cuando se generó un poco esta guerra comercial y le querían poner impuesto a la champaña, pues entonces ya comenzaron a decir, uy, como que mejor no, ¿sí? Esos son los escenarios internacionales, esa es la complejidad de la tributación y eso también es a lo que tal vez aplica o se enfoca el impuesto mínimo global del 15%, que también podría ser una solución, pero también hay que mirarlo. Pero yo sí estoy de acuerdo en que el flujo de capitales o tal vez, digamos, los paraísos fiscales también deberían poner un poco de su parte para poder tener un poco más al menos de control, porque no solamente el dinero de las empresas legales, sino también de la guerra y de otro tipo de negocios ilícitos que iban a dar por allá. Entonces creo que para no pasarnos más en el tiempo, les agradezco mucho por las preguntas. No sé si hay más preguntas en el chat, profesor Jael, Gabriel, gracias, y a los participantes. ¿Hay más preguntas? Tenemos un par de minutos todavía. ¿Sí? Sí. Quizás una pequeña, no, 45 minutos. Ah, ok, pues nos quedan entonces. Una pequeña, un comentario mío en cuanto a al impuesto mínimo global que tenemos ahora en la Unión Europea. Hay una directiva, ya hay una propuesta, un proyecto de legislación en Alemania. Y eso es la peor solución, en mi opinión, que se pudo elegir entre estas opciones. Se decidieron por la peor opción, porque eso es extremadamente complicado. Esta propuesta de ley, el borrador de la ley para la transposición de esta directiva sobre el impuesto global mínimo del gobierno alemán, incluye más artículos que el código de impuesto a la renta. Y eso se agrega al existente código de impuestos sobre la renta todo es extremadamente complicado. Eso es algo que causa muchísima burocracia, pues solo para empresas muy grandes, pero a ellas sí. Y hay un doble sistema ahora de la tributación normal según la legislación interna, porque en este área de los impuestos directos como el impuesto sobre la renta, las corporaciones, no hay una competencia legislativa de la Unión Europea, así que eso es derecho interno autónomo. Y además este derecho nuevo sobre el impuesto global mínimo y esta existencia de estos dos sistemas diferentes al mismo tiempo es una locura, en mi opinión. Es algo muy doloroso. Pues yo tengo un poco de esperanza porque nuevamente el Tribunal Europeo decidió que se aplican a directivas europeas en el área de derecho tributario los derechos fundamentales de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. Y el Tribunal Europeo declaró por nulo una disposición de una directiva en el área de derecho tributario de la Unión Europea. Y yo espero muchísimo que eso pase también con esta horrible directiva sobre el impuesto global mínimo. Por eso me parece mejor que Colombia se decidió por este sistema de impuesto digital en vez de este impuesto global mínimo, que es una locura. Claro que el impuesto global mínimo es diferente de la segunda directiva, que era sobre la reforma al impuesto sobre las corporaciones. Son dos cosas diferentes. El impuesto global mínimo es muy nuevo. Sí, creo que lleva algunos meses. Yo la verdad no he tenido la oportunidad de leer la directiva, pero entonces, bueno, una nueva invitación para también leerla y ver qué va pasando con los desarrollos. Gracias, profesor. Gracias otra vez a Mauricio Duarte.